Hola amigos, ¿qué tal? Soy el pastor Salomón de la Cruz, aquí saludándoles en este momento en lo que aquí vamos recibiendo a nuestros visitantes en esta página, en este en vivo que estamos haciendo. Pues aquí quisiera platicar un momentito, espero no alargarme, sino tener una charla, un diálogo ameno sobre este tema que he presentado allá en el encabezado: el Estado laico positivo en el contexto constitucional. Si alguno de ustedes quiere participar, bueno, pues vamos a abrir este espacio para hacerlo. La razón que me ha motivado a ello es precisamente que estamos viviendo tiempos de un ejercicio democrático que es parte de la dinámica para elegir prácticamente a nivel nacional diferentes puestos políticos, y yo creo que muchos de ellos están visitando en todas las áreas de sus proyectos de trabajo, visitando todos los sectores, y eso incluye sectores de la sociedad civil, de la comunidad. Esto incluye a lo que podríamos decir las iglesias y a los pastores, y en este sentido pues algunos tienen algunas preguntas. De hecho, aquí es un tema muy interesante porque la participación de las iglesias, que son parte de esta sociedad, y no solamente son parte de la sociedad, ahora ya las iglesias, a partir de 1992, en la época de Gortari, ya tienen una figura legal, una representación legal, que de antemano en el video pasado, si ustedes quieren revisar el video pasado con respecto al mismo tema, hemos dejado por allá claro. Pero sí hay muchas preguntas. Por ejemplo, algunas personas preguntan: a ver, ¿las iglesias deben participar? De acuerdo a nuestra Constitución, los pastores, ministros, sacerdotes, líderes religiosos, ya que somos, y se dice muchísimo, un país laico. Es así, somos un país laico, y ahorita vamos a explicar qué es ese tema del laicismo, porque la vez pasada hablaba yo de la separación de iglesia-estado y del laicismo, pero no expliqué a profundidad lo que es el laicismo, y algunas personas ya han estado preguntando: ¿y qué es el laicismo? ¿Qué significa que nuestro país es un país laico? Porque, por ejemplo, el artículo 40 establece que nuestro estado se constituye en un estado, en una república representativa, democrática, laica y federal. Un abrazo a mi amigo José Gómez. Bueno, dice que él no nos está escuchando, pero está buena la camisa. Saludos hasta Oaxaca, mi amigo José Gómez, un cantante, y tenemos muchos recuerdos muy bonitos con mi amigo José Gómez, desde jóvenes que salíamos a recorrer y hacer misiones y otras cosas más, ¿verdad? Bueno, pues hoy estamos hablando de este tema, el Estado laico positivo, que algunos no han escuchado el concepto del Estado laico positivo, y por eso quiero expresarlo, explicarlo. También el artículo, no solo el 40, pero el 115, ya cuando habla de las características de los diversos estados de la federación en su régimen interior, dice que es una forma de gobierno republicano, representativo, democrático, de nuevo dice laico y popular. Pero el más conocido y el más citado de todos, sobre todo ahorita en épocas electorales, es el artículo 130. El artículo 130 de la Constitución mexicana es la que expresa que hay prácticamente una separación entre iglesia y estado, y el estado es laico. Esta expresión del estado laico no puede interpretarse aisladamente, porque algunas personas piensan que cuando se dice estado laico, está diciendo que es un estado que no tiene que hablar nada de Dios. Eso no tiene nada que ver,
De hecho, 2 años después de la ley de Juárez, se establece en la primera, la antigua Constitución, donde se menciona el nombre de Dios. Nos reunimos en nombre de Dios, dice en nuestra Constitución, que posteriormente fue quitado por una mala comprensión de lo que es el Estado laico. Estado laico no quiere decir que es un Estado ateo, es decir, que se promuevan los principios ateos. Y Estado laico no quiere decir un Estado anticlerical, es decir, que no acepta a los clérigos. El Estado laico no significa que las iglesias y los pastores son un cero a la izquierda en esta democracia. No. O sea, necesitamos ubicar bien el significado del Estado laico. ¿En qué contexto? El Estado laico positivo, porque puede ser que hay un Estado laico negativo en donde no existe lugar para los ministros. De hecho, nuestro país hasta hace un tiempo atrás, los pastores, sacerdotes y ministros de culto no tenían derecho a voto. Ahora ya tienen derecho a voto. El Estado laico no en eso consistía. El Estado laico tiene que entenderse en todo el contexto constitucional. Es decir, tú no puedes usar el término somos un Estado laico y los pastores y los ministros, las iglesias no tienen nada que hacer en la participación. No, eso significa el Estado laico. El Estado laico, todo lo contrario, lo que significa el Estado laico tiene que entenderse en el contexto constitucional. Es decir, ver el artículo 1 que asegura que somos un país libre, y eso es algo muy interesante, la libertad en todos los aspectos. El artículo 2, 3, 4, 5 y hasta el 6 nos dan derechos de las libertades. Así que el Estado laico tiene que entenderse en el contexto de toda la Constitución. Un Estado laico que no tuviera prácticamente la libertad, un estado laico que de alguna manera no está sujeta a la Constitución, pues de alguna manera no se va a entender lo que significa el Estado laico. Pero el Estado laico, si no tuviera libertad religiosa, porque esto es interesante entenderlo, el Estado laico tiene que entenderse en el contexto de la libertad religiosa y libertad religiosa plena, libertad religiosa plena, porque sería incomprensible que digamos somos un Estado laico y limitamos la libertad de los religiosos, porque entonces ya no sería laica, sino sería una especie de persecutoria. Sería una libertad mínima que no implicaría una libertad plena. Implicaría una postura no laica, sino sería un Estado fundamentalista. En otro caso, sería un Estado anticlerical, o sería un Estado ateo, o sería un Estado ideológico. O sea, aquí no hay que confundir. Si se trata de un Estado laico, es porque no es un Estado ideológico. En otras palabras, que tenemos plena libertad para ejercer nuestra fe sin que eso nos produzca restricciones. Eso es lo que significa el Estado laico. Lo que significa el Estado laico es que hay imparcialidad, y porque la parcialidad sería incompatible con la democracia. Porque, oiga, si me estás diciendo, tú me estás diciendo que este es un Estado laico, pero tengo restricciones de fe porque soy un religioso o porque somos una iglesia, entonces no es un Estado laico, es un Estado ideológico, un Estado que es antidemocrático. Por tanto, reconocer en un Estado laico a sus iglesias y a sus ministros jurídicamente es parte de esa eliminación de discriminación. No lo es todo, porque aquí hay algo importante que entender. Estado laico, ¿qué significa Estado laico? Estado laico significa que sí puede haber un reconocimiento jurídico de las iglesias
y debe de ser un reconocimiento sin ningún tipo de discriminación para las iglesias ni para los pastores. Es para esto, para que sea un Estado laico, esto es una condición necesaria, aunque no es suficiente para garantizar el Estado laico. Lo único que significa el Estado laico es que no puede ser dominado, ese Estado no puede ser dominado por una sola iglesia. Significa que el Estado no puede dar preferencia a una sola iglesia, y significa que el Estado no puede imponer una religión oficial. Eso significa el Estado laico. No significa que los pastores o las iglesias no pueden participar. Y cuando hablamos los en plural y las iglesias en plural, estamos diciendo que eso es el Estado laico, donde se garantiza la libertad de participación de estas iglesias y estos ministros. Jamás significa de alguna manera la invalidación de las iglesias. Eso no es el Estado laico. Significa que el Estado es imparcial al respetar los derechos de las iglesias, pero que podemos decir, bueno, al respetar los derechos de las iglesias y sus ministros, pero es militante y activo para garantizarlos. En otras palabras, bueno, significa que el Estado es imparcial al respetar los derechos de las iglesias, es decir, por igual a todos tiene que respetarlos. Eso significa el Estado laico. Tiene que respetar a todas las iglesias en sus derechos por igual, sin dar preferencia a una sola. Pero Estado laico también significa que cuando se trate de garantizar los derechos de ella, tiene que ser impositivo. En ese sentido, que es conforme a lo que se dicta en la Constitución. Jamás Estado laico significa invalidar a las iglesias. Estado laico no significa que se le prive la libertad de expresión a las iglesias y a sus ministros. Eso no es Estado laico, es un Estado ideológico. Incluso podemos decir que es un Estado antidemocrático el no permitir la libre expresión de sus pastores, de sus ministros, de sus clérigos, de sus religiosos y de las iglesias. Así que podemos decir que jamás significa invalidar a la iglesia, jamás significa coartar la libre expresión, no. Lo que es el Estado laico no significa que vas a prohibir la participación cívica, social, presencial y hasta, si tú quieres, hasta política de la iglesia y de sus ministros. Esto es algo muy importante en este sentido. Podemos decir incluso del activismo social. Si tú le estás prohibiendo a la iglesia activismo social, si le estás prohibiendo participación y activismo social también a sus ministros, entonces no es Estado laico. Tú ya estás en un Estado anticlerical, ya estás en un Estado persecutorio, antidemocrático, que no estás dando las garantías de su libre expresión. Hay una forma que se le conoce como lo que es el laicismo positivo, la laicidad positiva. La laicidad positiva, denominado dentro de de lo que es los países europeos que van en avanzada, es precisamente llamado Estado constitucional de derecho democrático. Estado constitucional de derecho democrático, que se encarga de garantizar los derechos de los individuos y de tal manera que asume tanto los derechos universales, los derechos humanos y todas esas garantías individuales. Por ejemplo, ya los artículos 1 al 6 y el artículo 24 de nuestra Constitución garantizan a las iglesias los derechos en el Estado laico. Fíjate, en este Estado laico va a ser regido por los artículos 1 al 6 y el artículo 24 también, que nos habla de la libertad de creencia, de la libertad de fe, de la libertad de religión. Los individuos tienen libertad religiosa sin discriminación. Oye, pero si me estás diciendo que por ser un clérigo yo no puedo dar ninguna opinión, entonces
¿dónde está el Estado de Derecho? Eso es interesante, cómo se atropellan los derechos individuales, y para eso están el Estado constitucional del derecho democrático, que significa que todos deben de ser tratados por igual. Que hubo sus pleitos con la religión y el Estado, con una sola religión y el Estado, pues eso fue una historia de México que no se puede olvidar, pero ahorita estamos en otra etapa y en otra época. El artículo 18 de los derechos humanos habla de esa libertad religiosa que debe de ser respetado de los individuos. Y en 1992, aquí en México, el 28 de enero, ya se introduce la reforma sobre las agrupaciones religiosas que les garantiza el Estado de Derecho. Podemos decir que el 21 de diciembre, en la resolución 2106A, se proclamó la eliminación de todo tipo de discriminación, y me parece que si por el hecho de tú ser un ministro de culto tú no puedes opinar, eso es simplemente, señores, discriminación. No está acorde con un Estado laico. El artículo 3 que dice sobre la educación, y acorde también con el 24 sobre la educación es laica. ¿Qué es lo que significa? Significa no que las iglesias no pueden participar en educación, ojo, no que las iglesias no pueden entrar en el sistema educativo, no, eso significa. Lo que significa es que no se puede ideologizar. Eso es lo único que significa. Lo que te está diciendo es, porque si interpretas el artículo 3 conforme el artículo 24 de nuestra Constitución mexicana, entonces te vas a dar cuenta que lo que se está pidiendo es el respeto a lo que tú crees, y ese respeto va a incluir tu opinión, la libre expresión. Cuando no existe libre expresión, se viola el Estado de Derecho. Y esto es algo muy interesante, porque por tiempo se ha entendido que el laicismo es una total separación, de tal manera que no se puede, no se lleva así como el aceite y el agua, el Estado y la religión, y no es cierto, porque ese mismo hombre que participa, que va a votar, ese es el mismo hombre de fe que va a la iglesia a adorar a Dios. Entonces es imposible esto. Lo que se requiere es un laicismo positivo, en el que hay una sana participación y en el que hay un involucramiento. La iglesia, si realmente estamos en un país laico, debe de tener los espacios sin discriminación y con libertad para expresarse. Entonces podemos decir que estamos creciendo en un laicismo positivo. Mientras esto no se dé, entonces nuestro laicismo va a ser un laicismo negativo, que no permite y que viola la libre expresión, la libertad a mi fe, porque por el hecho de tener una fe y pertenecer y ser un líder religioso, no poder participar activamente, en mi opinión, entonces eso es coartar las libertades. Eso no es un Estado laico, eso es un Estado ideológico, y esto no puede suceder aquí en nuestro país. Esto tiene que cambiar. Bueno, mis amigos, pues aquí les dejo esta propuesta, que es prácticamente una discusión ya en Europa y en otros países de un Estado laico positivo, conforme al derecho constitucional, que se encarga el Estado constitucional del derecho democrático de establecer la libertad de creencia sin que ésta se le coarte su libre expresión y su derecho a expresión, o su participación libre en los estados laicos. El Estado laico entonces no significa que la religión no puede participar. Lo que significa es que el Estado no puede promover una sola religión, sino que tiene que darle la libertad por igual y el derecho a todas las religiones. Bueno, pues esta es mi propuesta. Saludos, Dios me los bendiga. Si no hay nadie con una pregunta, pues vamos a ir terminando este breve en vivo. Saludos a todos, amigos.